Bien, como le decía, una vez que eh, pasaron las horas grados que requiere la especie, se produce la ovulación en la hembra. Nosotros tenemos que estar muy atentos para sacar a la hembra del lugar donde está con mucho cuidado y hacer el desove, el desove en seco, digamos. En este caso, lo que ven acá no es un pacú, es otra especie parecida al pacú, que es el colosoma, que se usa mucho en Brasil, una especie un poco más grande, pero a modo de ejemplo la temática es la misma, la metodología es la misma. Entonces, fíjense que acá en este bowl abajo están los óvulos que se sacaron y ahora el macho, que también se toman los mismos recaudos que para la hembra, hay que secar las aletas, todo lo mejor posible y se hace la espermización sobre los óvulos, siempre sin agregar nada de agua. Posteriormente lo que se hace muchas veces es mezclar, ¿sí?, los óvulos con el espermatozoide. Siempre hay que usar algo suave como una pluma, un pincel, una varilita, algo que no lastime a los óvulos. Y una vez que están mezclados, ahí sí procedemos a agregar agua para que se active el espermatozoide y pueda fecundar o fertilizar, digamos, a los óvulos. Entonces nosotros, fíjense que acá a la derecha ya vemos otros bowls con agua. Entonces hacemos eso, lo dejamos 10 minutos, después cambiamos esa agua y le volvemos a agregar un poco más de agua y le hacemos 2 o 3 cambios de agua. Entonces sacamos el excedente de espermatozoides que no se fueron utilizados para la fertilización. Y una vez que vemos que los óvulos se hidratan y aumentan de tamaño, ya los podemos pasar a la siguiente fase, que es poner los huevos en incubadoras. En estas incubadoras lo que se hace es que tiene un suministro inferior de agua, ¿sí? El agua entra por debajo en la incubadora y rebalsa por unas ventanas que tienen una malla que impide la salida de los huevos. Ese flujo de agua lo que hace es mantiene a los huevos en movimiento para que no se peguen, para que no se amontonen en el fondo, y como esos huevos requieren mucho oxígeno, ese suministro constante de agua también le brinda ese recambio de agua y mantener los niveles de oxígeno óptimos para el desarrollo embrionario de ese huevo. Entonces, vamos a tener los huevos en la incubadora por un determinado tiempo, que pueden ser 20 horas, 25, 30 horas, hasta que las larvas empiezan a eclosionar. Bueno, ahí vemos un óvulo, un huevo fecundado. Y ahí vemos cómo empiezan las divisiones, ¿sí?, hasta formarse una módula, y después nosotros podemos ir sacando muestras con mucho cuidado de esa incubadora y verla bajo lupa. Y fíjense cómo vemos que hay muchas larvitas que ya están con todo el cuerpito formado, y también vemos huevos que no fueron fecundados, que son estos que vemos negros, que acá con la lupa y la luz la vemos negro, pero nosotros eso en la incubadora los vemos como huevos blancos. Entonces también podemos tener una estimación visual de cuánto fue la fecundación de acuerdo a la cantidad de huevos blancos que podemos observar en la incubadora. A medida que avanza el desarrollo, fíjense que ya se forma la parte cefálica del embrión y la cola. Va avanzando el desarrollo, llega un momento que, como ven acá, la larvita está ya casi completamente desarrollada. Fíjense que la cola ya se separó del cuerpo, se empiezan a tener movimientos como de látigo, y falta que se rompa la cascarita del huevo para que la larva pueda eclosionar. Una vez que esas larvas eclosionan, de acuerdo al tamaño que tiene la incubadora, muchas veces se la puede dejar ahí. Acuérdense que, por ejemplo, la larva de pacú es una larva que no se alimenta exógenamente hasta por lo menos 5 días después de nacida, ¿sí? En ese momento la larva se va a alimentar del vitelo. Entonces, por eso es sumamente importante que los reproductores tengan una buena alimentación para que el vitelo de los huevos sea lo suficientemente bueno en calidad y en cantidad para que les sirva de alimento a las larvas hasta que alcancen un desarrollo mínimo, hasta que se puedan empezar a alimentar de manera exógena. Como les decía, las larvitas de pacú suelen estar hasta 5 días, también depende un poco de la temperatura del agua,
sin alimentarse exógenamente. Puede ser hasta 7 días si la temperatura es un poco baja. Durante todo ese tiempo solamente se pueden alimentar el vitelo. Por eso es sumamente importante la calidad del vitelo y la cantidad. Entonces podemos hacer eso, mantenerlas solamente en la incubadora o pasarlas a tanques más grandes de 1000, 2000 litros o inclusive, como ven acá la imagen esta, es una pileta, una pelo pincho, donde se tiene un volumen de agua bastante grande, pero no tanto en profundidad, sino que un 30 centímetros de agua y, por supuesto, con suministro de aire y de oxígeno. Entonces se tiene ahí la larvita y se las puede después empezar a alimentar ahí. Y la alimentación de las larvas de pacú siempre va a ser la primera alimentación con alimento vivo, porque el pacú es difícil que cuando comienza a alimentarse exógenamente coma un alimento inerte como el balanceado. Entonces siempre vamos a tener que tener provisión de alimento vivo. Entonces ahí comienza la fase de cultivo, el principal, el inicial, que es la larvicultura. Que esa la podemos hacer de distintas metodologías, depende de qué instalaciones tengamos, de qué nivel de conocimiento tengamos. Si hacemos una intensiva dentro del laboratorio, vamos a manejar densidades altas, elevadas, que pueden ir de 80 a 200 larvas por litro. Entonces, si el manejo es adecuado, podemos tener supervivencias superiores al 80%, ¿sí? En muchos casos llega al 95% de supervivencia. En este caso vamos a tener que tener un suministro de alimento vivo, sobre todo para el inicio de la alimentación exógena. También, de acuerdo a la especie, podemos usar ración balanceada. En el caso del bagre y del sábalo, comen perfectamente el alimento balanceado desde el inicio de la alimentación exógena, pero el caso del pacú no, hay que sí o sí darle alimento vivo primero. Y también podemos hacer una alimentación mixta, es decir, le damos unos días alimento vivo, después le damos de los dos, un poco y un poco, hasta que después ya pasamos solo al alimento balanceado. En el caso de una agricultura intensiva en laboratorios, tenemos que tener las variables ambientales controladas, sobre todo la temperatura del agua, los niveles de oxígeno, los niveles de nitrógeno, amonio, amoníaco, tienen que estar controlados. Lo que sí lleva es una mano de obra elevada, porque imagínense la cantidad de larvas que tenemos y hay que alimentar muchas veces por día. Y para mantener la calidad del agua hay que hacer mucha limpieza también de esos recipientes, sean peceras, tachos, jaulas, lo que sea, donde tengamos las larvas. Tiene una mano de obra elevada y hay que tener un conocimiento bastante elevado de la especie, y por lo general suelen ser 21 días de agricultura intensiva en laboratorio. Después de eso ya tenemos larvitas que pueden tener medio gramo, que ya no son larvas, ya son juveniles y los podemos pasar a estanque. El peso final va a depender mucho de la densidad que usemos, de qué manejo tengamos y de qué especie estemos produciendo en la agricultura. Por ejemplo, en estas imágenes son algunos lugares. Nosotros allá en la Facultad de Veterinaria hacemos la agricultura. Muchas veces usamos cajones, como lo que ven acá abajo. También en una época usábamos muchos peceras de vidrio, pero tienen el problema de que por ahí se nos rompen, el manejar las peceras es complicado, entonces nos cambiamos hacia los tachos. En estos tachos, por ejemplo, los azules acá abajo, todos tienen una entrada independiente de agua y una salida por medio de un sifón que le da un nivel de agua. O si no, estos que están acá arriba, que son unas bandejitas de 8 litros, a las que le hicimos unas ventanas con una malla metálica, y a su vez esa bandeja está metida en otra bandeja más grande. Entonces el agua entra a la bandeja verde donde están las larvas y sale por las ventanitas, y fíjense que se elimina el exceso de agua por estos picos que tiene la bandeja blanca. Entonces está habiendo una entrada constante de agua en esas bandejas. Y acá lo que ven al fondo, estas dos botellas descartables que ven con un líquido parece marrón, ahí estamos produciendo alimento vivo. Estamos haciendo eclosionar artemia, que es un crustáceo marino, digamos, de agua salada, el que se consigue en los quistes. Está muy caro, ahora estuve averiguando el otro día para una clase, y está casi 90.000 pesos el kilo de artemia.
es muy cara, sobre todo la que es importada. La que se produce a nivel nacional está a 25.000 pesos el kilo. Es un alimento caro, pero si nosotros hacemos germinar la artemia, que por ahí tarda entre 36 horas más o menos en germinar, nosotros producimos el alimento vivo y eso le vamos dando a las larvas. Otra cosa que podemos hacer es producir alimento natural en un estanque, fertilizar un estanque, como habíamos hablado, para que se produzca la producción primaria de fito y zooplancton, y podemos hacer un filtrado del agua del estanque y de ahí sacar el alimento vivo y pasarlo a la pecera. El problema por ahí muchas veces es que hay que hacer una buena tamizada, un buen filtrado de lo que traemos del estanque para que no pasen insectos o que no pasen algún zooplancton muy grande que va a estar de acuerdo al tamaño de la larvita que estoy alimentando. No sé si se acuerdan cuando yo les mostré la clase de organismos del estanque, había un grupo de copépodos que si bien se usan para la alimentación de peces, había uno que era carnívoro y que podía el copépodo alimentarse de las larvas. Entonces hay que tener cuidado con filtrar y que algunos de esos individuos no pasen. Hacer un tamizado entre 60 y 100 micras para que lo que queda entre esos dos le damos a las larvitas. Si hacemos un sistema semi-intensivo de la agricultura, lo podemos hacer en tanques o estanques. Si es tanques, puede ser internos, pueden ser externos. Acá ya bajamos la densidad de siembra, ¿sí? La densidad de carga es de 30 a 50 larvas por litro. La tasa de supervivencia baja mucho con respecto a la agricultura intensiva, pero sigue siendo superior al 50%. Acá lo que podemos es darle alimento vivo y ración balanceada, sobre todo si está en un estanque externo. El alimento vivo ya va a estar en el estanque, porque nosotros tenemos que cargar el estanque con el fertilizante, más o menos calculando una semana antes de que nazcan las larvas, para que se produzca el alimento vivo. Y aparte, una vez que sembramos las larvas, tenemos que aportar una ración balanceada para que vayan acostumbrándose al balanceado y aparte, con el alimento que no se consume, se sigue fertilizando el estanque para que siga habiendo producción de alimento vivo. Algunas variables podemos controlar, sobre todo si hacemos en tanques internos. Si hacemos en estanques externos no podemos controlar las variables ambientales. Acá la mano de obra baja un poco, ya es moderada. Por lo general dura de 3 a 5 semanas este tipo de la agricultura semi-intensiva y ya requiere un conocimiento menor, digamos moderado de la especie que estamos cultivando. Entonces, esa la agricultura semi-intensiva la podemos hacer en tachos, en tanques internos o en tanques externos donde lo vamos a tener fertilizados para que haya producción primaria que sirva de alimento natural a estas larvas que vamos a sembrar acá. Y otra forma que también se usa mucho, que es la extensiva en estanques externos. ¿Qué pasa acá? Usamos densidades muchísimo más bajas, que es de 0,1 a 1 larva por litro. El gran problema es justamente la tasa de supervivencia, que muchas veces es inferior al 15%, porque hay muchos predadores en ese tipo de sistema, y las larvitas que nosotros soltamos todavía no están bien desarrolladas. Acuérdense que cuando hacemos la agricultura extensiva, estamos largando las larvitas que recién están empezando a alimentarse de manera exógena, ya las estamos largando a un ambiente natural. Acá se le van a alimentar de alimento vivo, ¿sí? Que se genera con la fertilización del estanque. Aparte podemos agregar un poco de alimento balanceado. No controlamos variables ambientales. La mano de obra es casi nula para esto, solamente al inicio, al fertilizar los estanques y demás. Después prácticamente no tiene mano de obra, salvo en la cosecha. Y sí tiene mayor duración, que puede ser de 1 mes a 3 meses, a 4 meses. Dependiendo con qué tamaño queremos sacar los juveniles ya de esta fase. Y bueno, requiere bajo conocimiento de la especie porque prácticamente los pececitos, lo poco que sobreviven, se crían solos, digamos, no hay mucho. Y acá nuevamente vamos a usar estanques que van a estar fertilizados y es donde vamos a sembrar las larvas a las densidades
correspondiente a 0,1 o a 1 larva por litro. Después de esa primera larvicultura, sigue la otra fase, que es el alevinaje o la cría temprana, también la podemos llamar. Esta la podemos realizar en tanques, en jaulas, en estanques, hay mucha variable para hacer el alevinaje. Como los pececitos ya van a tener un tamaño, ya van a ser juveniles, ¿sí? Alevinos juveniles de 1 gramo, 2 gramos, ya la supervivencia de por sí es mucho más elevada, salvo que haya presencia de depredadores como aves piscívoras, que pueden sí generar una merma, pero por lo general la tasa de supervivencia es elevada, 80-85%. Entonces acá estos alevines, estos juveniles van a comer el alimento vivo que está en el estanque, ¿sí? Pero si nosotros queremos que haya una mayor producción, tenemos que aportar una ración balanceada. En este caso, muchas veces para estas fases se usan un 10% de alimentación de acuerdo a la biomasa que tenemos en el estanque. Entonces la tasa de alimentación es alrededor del 10%. Y un alimento acorde al hábito, si es un carnívoro, si es un herbívoro o si estamos produciendo un omnívoro. Las variables ambientales las podemos controlar de acuerdo al sistema, si es en tanque, si es con circulación, por recirculación, o si podemos llegar a controlar si es en estanque externo, esas variables no se controlan. Sí se miden para tratar de ver que no haya demasiado, pero no se pueden controlar. La mano de obra es relativamente sencilla y también de 30 a 120 días de duración. Por lo general, se pueden sembrar 500 peces por metro cuadrado al inicio del alevinaje y después podemos hacer una cosecha y redistribuir en otros estanques a menor densidad porque los peces ya van a ser más grandes. Y ahí podemos bajar las densidades a 200 o a 100 peces por metro cuadrado. Entonces ahí hacemos una recría y llegamos a un tamaño después para empezar el engorde. Acá nuevamente, ¿sí? Profe, ¿Sí? ¿cuánto dijo la densidad en el caso anterior? Creo que era del sistema extensivo en estanques. ¿Para qué fase? ¿La agricultura o el alevinaje? La agricultura. La agricultura en estanque extensivo es de 0,1 a 1 larvita por litro de agua. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, ese alevinaje lo podemos hacer, como dijimos, en estanques fertilizados, estanques externos, podemos hacer en jaulas, o podemos hacer en tanques internos con sistemas de recirculación o de renovación de agua. Bien, después del alevinaje viene ya la recría y la fase de engorde, que eso ya lo vieron en otros teóricos. Ahora vamos a hablar un poquito de otro tema que también está referido a la producción y sobre todo al cultivo, que es el cultivo monosexo y también la reversión sexual que se genera en algunas especies. Hay ciertas estrategias, ¿sí?, que se pueden utilizar para obtener progenies que sean 100% masculinas. Uno es el sexado manual o visual, que muchas veces se hace en tilapia, ¿sí?, que, como ya lo dijo la doctora Doris en el teórico de tilapia, es una técnica que no es 100% efectiva y que también es muy, muy laboriosa, ¿sí?, porque dependiendo de la cantidad de peces que vamos a sexar, podemos estar horas o días sexando. Y lo que tiene es que muchas veces no es precisa el sexado manual. También muchas veces se utilizan cultivos con densidades muy elevadas, ¿sí? Eso muchas veces o retrasa la madurez sexual de los peces o inhibe directamente que haya una fertilización de los óvulos, ¿sí? Sobre todo si se hacen en jaulas, porque al desovar las hembras, los huevos pueden salir de las jaulas y no permite que sean fertilizados por los machos. También se pueden hacer poblaciones triploides, es decir, se hacen durante la fertilización y las primeras divisiones mitóticas que sufre el óvulo fecundado.
Se hacen choques térmicos, ¿sí? Con temperaturas cercanas a los 37 grados o con presión. Hay que tener un recipiente que se le pueda agregar presión al agua donde están los huevos fecundados. Y con eso lo que se trata es que no se elimine el último cuerpo polar, entonces se forma un embrión triploide. Esa es una forma de producir triploide, que por lo general los triploides son estériles. Y otra forma es usando tetraploides y cruzarlos por diploides normales, porque el tetraploide va a tener un óvulo diploide, lo cruzamos con un haploide normal y nos va a formar un triploide. Son todas técnicas que se utilizan para evitar la reproducción, digamos, en los peces, porque en los peces que están para cultivo de carne, para evitar que peces, por ejemplo en el pacú no es necesario, porque el pacú llega al peso de faena siendo un animal virginal, porque recién madura a los 2 años y medio, 3, y nosotros en 1 año y medio tenemos que sacar el pez al mercado. Pero sí, en el caso de la tilapia, es un pez que ya antes de llegar al peso de faena puede estar sexualmente maduro. Lo mismo pasa con el bagre. El bagre tiene ese problema que a los 3 meses la hembra ya es madura sexualmente y entonces ya muchos de los nutrientes que nosotros le estamos dando para que crezcan los desvían para la producción de gónadas. Entonces, para evitar eso, tratamos de tener todo este tipo de manejos para evitar justamente la reproducción. Y otro es la reversión sexual con hormonas que se hace en tilapias, que se le incorpora la 17-alfa-metiltestosterona en la ración. Para hacer esa reversión sexual, ahora vamos a ver un poquito qué características de cuidado hay que tener. Acá vemos imágenes del sexado manual que se hace en tilapia, en la cual se usa tinta china y que se hacen a partir de juveniles de 30 a 40 gramos. Antes es muy difícil. Fíjense, acá tenemos una esquemita a la izquierda, donde hay dos ejemplares juntos, digamos, donde está el macho abajo, donde se ve solamente el orificio anal y el poro urogenital, y arriba vemos la parte del abdomen de la hembra, donde está el ano, el oviducto y la uretra. O sea que la hembrita va a tener 3 orificios y el macho 2. Acá vemos un esquema en la imagen de la derecha, donde vemos que el macho tiene el ano y la uretra, mientras que la hembra tiene el ano, el oviducto y la uretra. Esto es lo que se resalta, digamos, con la tinta china. En este caso son ejemplares bastante más grandes que lo que de 30 a 40 gramos, entonces acá se ve bastante bien el ano y el poro urogenital en el macho, y en la hembrita se ve el ano, el poro urogenital y el poro urinario. Ese es para el sexado manual, que bueno, como decíamos, es muy laborioso y no es 100% efectivo. Hay que tener muy entrenada la vista para eso. Otra forma de evitar la reproducción es el cultivo a altas densidades, como ven acá. Estos son sistemas súper intensivos, donde lo que es sumamente importante acá es mantener la calidad del agua, y para eso lo que se hace son filtrados, ¿sí? El agua sale del sistema, se filtra por una serie de filtros tanto mecánicos, biológicos como químicos, e inclusive muchas veces el agua pasa por rayo ultravioleta antes de entrar nuevamente al sistema. Entonces estos sistemas súper intensivos se hacen en lugares donde o hay escasez de recursos, ¿sí? Es muy costoso, pero hay mucha producción por volumen. Y acá también con esta alta densidad se inhibe la reproducción de los peces. El cultivo monosexo, como decíamos, ¿cuáles son las ventajas de tener un cultivo monosexo? Bueno, primero y principal, que vamos a evitar que haya reproducción. Si hay reproducción, hay sobrepoblación del estanque, nosotros no necesitamos eso, porque aparte de competir por el alimento, también van a competir por el oxígeno, ¿sí? Entonces necesitamos que no haya más de lo que nosotros estimamos que tiene que haber. En tilapia se usa el monosexo con machos porque, sobre todo en la primera fase de crecimiento, los machos crecen más rápido que las hembras. Entonces por eso se hace la masculinización de las larvas de tilapia. Y para hacer la reversión sexual,
El método que se utiliza más comúnmente es la hormona andrógena, la 17-alfa-metiltestosterona, la cual lo que se hace es, se tiene el alimento balanceado en polvo, que es el que se va a dar de comer a las larvas. A ese alimento hay que distribuirle 60 miligramos de hormona por kilo de alimento. ¿Cómo se hace? Entonces nosotros tenemos el alimento, sabemos cuántos kilos tenemos, cuánta hormona tenemos que ponerle, diluimos esa hormona en alcohol y distribuimos sobre el alimento. Mezclamos bien, el alcohol se evapora y entonces la hormona queda incluida en el alimento. ¿Qué cuidados tenemos que tener? Que las larvas sean de menos de 21 días, ¿sí? Y que tengan una longitud máxima de 11 milímetros. Esto es para garantizar que haya reversión sexual. Si utilizamos larvas de más de 21 días, ya la reversión no va a ser posible y no se va a lograr el efecto esperado. ¿Qué hacemos con esas larvas? Que lo vamos a ir colectando, ya sea del estanque donde están los reproductores, del tanque o de las parejas de reproductores. Las podemos, para hacer el proceso de reversión, las podemos sembrar en tanques, en tanques plásticos, en tanques de cemento, en jaulas o en estanques de tierra. Y generalmente se usan densidades de 500 larvas por metro cuadrado. A esas larvas que vamos a hacer la reversión las tenemos que alimentar a un equivalente al 20% de la biomasa dividida en 4 porciones diarias. Entonces tenemos que saber cuántas larvas tenemos en un estanque, tanque o jaula, tener una idea del peso promedio de cada larva para hacer la biomasa y así alimentarle al 20%. Si por ahí no tenemos forma de pesar o de contar las larvas que tenemos, una opción es darle de comer ad libitum, es decir, darle hasta saciedad aparente, siempre tratando de que no falte alimento, más vale que sobre un poco a que falte. Tenemos que hacer una alimentación continua por 28 días y se considera que ese tiempo es necesario y suficiente para que se produzca eficientemente la reversión sexual. Bien, y con eso terminamos la clase.